Hola a todos, bienvenidos a esta escuela de tarot y hoy vamos a hablar de los 2, el número 2 de los arcanos menores. Y empezamos con el 2 de copas. ¿Qué vemos aquí en el Marseille? Vemos que este 2 es una carta con mucha riqueza de simbolismo, porque tenemos las 2 copas en posición recta, llenas, pero tenemos un trono de donde nace esta flor que se divide en 2 animales que prueban el sabor de este fruto que nace de este trono. Y este trono está en una parte de abajo como subterráneo o bajo del agua, porque aquí hablamos del simbolismo del agua. Recordamos que las copas en el número 2 son femeninas por el número y femeninas por la simbología de la copa. Y encima el agua, que es su elemento, que es un elemento femenino de intuición, de emoción. Y aquí vemos este trono abajo, subterráneo del agua, yo diría, donde hay muchos elementos. Por ejemplo, el árabe fénix, que es la simbología de la muerte, renacimiento del amor en este caso, de donde todo nace, el resurgimiento, un ciclo real. Y 2 ángeles, de los cuales uno, el izquierdo, es ciego, porque el amor es ciego, y el otro te puede ver. Y aquí tenemos 2 dualidades entre el raciocinio y la ceguera, entre la intuición y la razón. Y estos 2 ángeles que mantienen toda esta copa que surge en la superficie con esta flor que se divide en 2 animales que se enfrentan, que son iguales, esta dualidad que es un poco como un espejo, un reflejo de sí mismo, y que comen de esta flor, que es el fruto de estas 2 copas. Claramente estamos frente a una carta que nos está diciendo que hay todo el potencial, porque hablamos de potencial, de riqueza, en todos sentidos, de crecimiento, de plenitud, de unión de 2 fuerzas que van a dar un fruto. Esta carta en posición recta es muy propositiva y ve ya todo el resultado que se va a dar de esta unión. En su posición revertida son 2 copas que se vacían y todo queda en una ilusión, en algo que no se pudo dar o en un retraso en el caso de las cartas que lo acompañen. Cuando miramos su hermana de Rider-Waite, nos encontramos frente a algo aún más específico, más explícito, porque tenemos el varón y la mujer que se enfrentan intercambiando la copa del amor, intercambiando su ser el uno al otro. Y de hecho el hombre está dando la mano como alegando una promesa que le hace a la mujer. Están los 2 bien vestidos en su composición masculina y femenina, uno más activo, uno más pasivo, hasta en los colores, y tienen una corona roja de flores y una corona de laurel, que también son simbologías de pasión y de más receptiva. Y sobre todo el simbolismo más evidente aquí es que entre medio de las 2 copas vemos este símbolo alquémico que vemos en muchas simbologías de las 2 serpientes que se enredan, ¿no? Sabemos la energía kundalini, el espíritu y la materia, el conocimiento a través de esta unión que llega al alto y tiene el león, mensajero divino, animal que nos está bendiciendo con sus alas, porque es un león alado, y encima sus alas protegen este amor, protegen este potencial de unión que es máximo. Es máximo porque en el fondo de esta carta vemos que hay un paisaje con una casita que claramente está diciendo que el potencial de esta unión es una vida de armonía, de paz, de unión, de alcoba, de familiar. O sea, que es una carta que promete un resultado de plenitud. Ahora, esta carta es muy favorable en todo lo que es la unión de 2 fuerzas, sentimental, claramente, pero también filial y de todo tipo de unión que se puede contraer para llegar a un proyecto, a un logro. Si sale en posición revertida, aquí otra vez hablamos de ilusiones que no se cumplen. Esta ilusión de gran promesa de amor se ha quedado en su forma
embriónica, adolescencial, y no puede cumplirse, no puede llegar a donde esperaba llegar. Claramente siempre depende de las cartas que están cerca. Y pasamos al 2 de bastos. En el caso del Marseille vemos aquí claramente otro tipo de simbología, porque estamos hablando del 2 número par femenino, pero el basto es un elemento masculino y es rojo, por lo general activo, el fuego, sabíamos que es el elemento fuego. Esto quiere decir que es muy activo en su proposición. Esta carta nos está diciendo en su cruce de 2 bastos que esta unión, este cruce de fuerza, va a generar mucha fuerza, mucha proposición, muchos frutos. Y vemos 2 frutos, 2 flores que nacen, hojas que nacen de esta unión. Es como que se generará algo en potencia, hay una generación creativa, una colaboración que va a aportar a un resultado activo, de gran resultado de logros, ¿no? En todo sentido, más laboral en este caso, o más de proyectos, de creatividad. Cuando sale esta carta en una posición recta, claramente está diciendo que hay todo el potencial de llegar con sus múltiplos. Vemos los 4 aquí también, los 8, los 6, todos múltiplos que llegan a esta acción donde vemos el resultado final ya dibujado, ¿no? Si bien en posición negativa, claramente está diciendo que esta acción no se va a dar como lo esperado, o que había mucho potencial, pero el potencial no va a germinar. También depende de las cartas que están al lado, eso siempre se lee en el conjunto de la lectura. Cuando vamos a ver su hermana de Rider-Waite, vemos algo diferente. ¿Por qué? En el caso de Rider-Waite, estamos frente a un señor que es un señor noble, un señor que ya ha conquistado algo, porque está mirando desde su palacio, desde la torre o terraza de un palacio, está mirando el mundo. Como decir, yo ya soy rico, ya he conquistado, pero voy a conquistar aún más. De hecho, mira hacia el océano, hacia el mar, como decir, voy hasta más allá del mundo, y tiene el mundo en sus manos. Esto quiere decir que él va a conquistar el mundo entero. Esta carta es como decir, el logro que se va a tener con este potencial es enorme. Uno de los 2 bastos está en la mano, que está germinando, y el otro al lado suyo. Aquí hay dualidad en el sentido que las 2 energías, el femenino y el masculino, que le dan la fuerza para llegar a lograr todo lo que se proponga. Esto también lo vemos reflejado en el muro de esta terraza, donde hay una simbología muy importante, que es la cruz de las 2 flores del lirio y la rosa, que son elementos de la pureza del espíritu y de la materia de la pasión. Lo femenino y lo masculino, la unión del yin y el yang, que hacen que las 2 fuerzas, cuando se unen, logran conquistar al mundo entero. Esta carta es una carta de logro. Si sale en su posición recta, ya nos está diciendo que vamos a lograr lo que nos propongamos con la unión de fuerzas. Si sale en una posición revertida, puede significar o que haya un conflicto de 2 fuerzas que se van a estorbar, o que no se va a lograr, que todo es una ilusión en potencia y no se va a lograr. Y pasamos a las cartas de los oros. En el caso de Marseille, estamos viendo 2 monedas que son también 2 flores, que son 2 auréolas, que están unidas por una serpentina que termina en flores. Esto quiere decir que estas 2 monedas, esta dualidad, en este caso, está unida por un destino que puede florecer, pero que está totalmente en potencia. O sea, la unión que va a dar esta riqueza y que puede florecer en esta riqueza todavía no ha florecido. Si ven, las flores no son flores que se han abierto, terminan en flores que son como antes de florecer. Y esto quiere decir que esta carta tiene un potencial, pero todavía no se ha dado. Hay que ser muy cuidadoso, hay que esperar, hay que saber sembrar. Si esta carta sale revertida, quiere decir que este potencial es un potencial que no se va a dar, que es un potencial que se queda ahí, dormido, como flores que no florecen. Y también puede decir que este equilibrio no se forma, porque aquí estamos viendo que hay la simbología del número 8, que habla de un equilibrio, de un ciclo de cosas, y este ciclo de cosas tiene que tener su continuidad. Y si esta continuidad se interrumpe, no se va a dar. Si vamos a ver su hermana de
Rider-Waite, nos encontramos frente a algo parecido, pero más explícito en este caso, porque vemos que hay un malabarismo de un payaso ese de corte que hacía malabarismo, que está con estas dos monedas, los pentáculos en este caso, haciendo un malabarismo para mantenerlas en equilibrio. Y este malabarismo forma el número 8, que en este caso más que el 8 es el número, o sea, el símbolo del infinito, o sea, el ciclo de la vida, que también es ciclo de los momentos buenos y los momentos malos, de las cosas que pueden ir bien o mal. Así que está hablando de momentos difíciles, del momento donde, en este caso, hablando de tierra, de economía, de riqueza, momentos tempestuosos, y vemos el mar detrás, las dificultades, la tempestad, los barcos que están realmente navegando con dificultad, y este malabarista que está en un pie solo, jugando con estas monedas, y consigue mantener el equilibrio. Consigue mantener el equilibrio, pero con un esfuerzo. Eso quiere decir que no es firme, que todo lo que es en potencia no es firme, y hay que ser muy cuidadoso con esta carta cuando sale, con todo lo que son las pertenencias. Esta carta revertida está diciendo que este equilibrio se quiebra, así que no va a haber más equilibrio, sino más bien una ruptura. Es una carta que de forma revertida anuncia pérdidas. Claramente siempre lo vemos en el conjunto de la lectura. Y terminamos con las espadas. Si vemos las espadas en el tarot de Marseille, vemos que estas dos espadas, que son un elemento masculino por la simbología de la espada, pero femenino en su número, se unen formando un círculo muy receptivo, muy femenino, donde adentro se encuentra una flor. Aquí está diciendo claramente que en potencia hay la capacidad de crear algo maravilloso y que se va a multiplicar. Afuera están 4 cogollos de flores que todavía no han florecido, pero también tienen el potencial de crecer y desarrollarse. Esta unión de dos elementos de espada puede indicar que la unión de dos mentes, de dos pensamientos, que la colaboración va a dar frutos, y frutos grandes, que están protegidos por esta colaboración. Pero si la miramos en su forma negativa, sabiendo que las espadas son más duras, hablamos de conflicto, y el conflicto puede ser dos espadas que se enfrentan y que encierran este potencial y no lo dejan crecer. Dos espadas que luchan el una contra el otra. Así que según la lectura y según también la pregunta del consultante, podemos entender por dónde nos están hablando estas espadas. Claramente su posición revertida anuncia más el lado nefasto de las espadas, que siempre es el conflicto, el enfrentamiento, la mente, la frialdad, todo lo que la espada con su aire helada nos puede comunicar. Ahora, si vamos a ver en el Rider-Waite, aquí tenemos una carta muy fuerte a nivel simbólico, porque esta carta es realmente impresionante. Si vamos a ver el detalle, aquí tenemos una mujer que es casi una divinidad, una diosa ciega. Eso quiere decir que es un destino vendado, que está con los brazos cruzados sosteniendo dos espadas. Aquí el elemento del conflicto es muy evidente. Dos espadas cruzadas que se enfrentan, dos posibilidades, dos destinos, dos caminos a seguir y no se sabe cuál es el que tiene que ir, o dos personas que se enfrentan con igual fuerza y pueden crear un cerrarse de puertas, perder la orientación. Y esta mujer está sentada en un trono de piedra monolítico, firme, simple, donde atrás a sus espaldas vemos un mar que es movido porque hay crespadura de olas y hay rocas duras que son dificultades. Y el cielo es de noche con una luna. Eso quiere decir que estamos hablando de un elemento muy del inconsciente, de un destino que puede ser nefasto en contra de la persona, donde no hay ni la claridad del sol para definirse.
Y esta carta puede anunciar su lado más pesado, que puede ser, por ejemplo, ser aislado, tener soledad, tener un conflicto, tener que hacer una elección dolorosa, dos caminos que se dividen y también una elección que se cierra a las posibilidades mundo porque está cerrada esta mujer y no te da posibilidad a la abertura del mundo. O sea, es una carta que difícilmente se ve en un lado positivo, ¿no? Y también esta carta, si es revertida, es como que acentúa aún más su peso, su parte inconsciente. En el caso de una carta que en la simbología del aire tiene todo el tema de la mente, hablamos también de lenguas que hablan mal, que pueden hablar mal a las espaldas, de lenguas que hieren a las personas. Así que la dualidad en su lado más negativo, en el lado del conflicto, en el lado del enfrentamiento. Y por hoy terminamos aquí. Gracias por haberme seguido y nos vemos en el próximo episodio de la Escuela del Tarot. Muchas gracias. Un beso a todos.